Buenas noches para la amable audiencia que nos visita esta noche. Hoy tenemos una invitada especial. Se trata de la antropóloga Claudia Puerta Silva, profesora de la Universidad de Antioquia, una persona que tiene una rica producción teórica en el campo de los estudios antropológicos referidos a procesos sociales de las comunidades, ya sea por derechos, por demandas sociales o por la concertación con el Estado. Trabaja población indígena, población afro, población campesina, en general excluidos sociales. Es una crítica de muchas de estas medidas de parte del Estado y nos muestra cuál es la realidad de estas comunidades y de esta población. Y tenemos la oportunidad también de ver en estos estudios la aplicación de los métodos y de las técnicas antropológicas en el campo de la comunidad y en el campo social. Sin más preámbulos, yo le pregunto a Claudia que nos cuente quién es Claudia Puerta. Bueno, yo soy egresada de la Universidad de Antioquia del programa de antropología y luego hice mis estudios de posgrado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París y en antropología social y etnología. Soy pues una persona muy interesada en contribuir a la transformación de nuestra sociedad hacia unas condiciones justas para todos los pobladores y particularmente por los caminos de la vida. Me comprometí desde hace un poco más de 20 años con el pueblo indígena Wayuu que habita la península de La Guajira, en lo que hoy pues conocemos como Colombia y Venezuela. Y también pues he tenido la oportunidad de trabajar con otras poblaciones, pero toda mi trayectoria académica y también de investigación comprometida con las comunidades se ha realizado con el pueblo Wayuu. Pues adicionalmente soy hija de trabajador social, entonces pues Chucho, te agradezco muchísimo la invitación. Es un área del conocimiento y del ejercicio profesional que es muy preciada para mí y pues creo que la antropología y el trabajo social tienen muchas cosas en común. Nos encontramos muchas veces en el campo, en el terreno, en los ámbitos de aplicación de la política pública o también de los movimientos sociales. Entonces, pues muy rico estar aquí. También soy hija de una pedagoga, entonces de ahí y de ambos, pues mi interés por la docencia, por transmitir pues como el conocimiento antropológico y por contribuir desde la universidad pública a que haya una verdadera función social del conocimiento producido en los ámbitos académicos. Creo que con eso puedo concluir mi presentación inicial. Y bueno, como vemos, es una formación bastante sólida, bastante amplia y como ustedes se podrían haber dado cuenta por los apellidos, pues Claudia es hija de una persona muy conocida en el trabajo social. Es una hija de un profesor, un excelente docente y un gran amigo. Es hija de Antonio Puerta, ya se darán cuenta ustedes. Y de allí también su vinculación a los temas, como dice ella, por su padre y también por su madre, que es pedagoga. Bien, entonces hay algo que me llama la atención y dice Claudia que su compromiso con el pueblo guayú, que se comprometió y ha venido estudiando este pueblo, sus aspectos socioeconómicos, lo que tiene que ver con esas condiciones de pobreza, en fin. Entonces, que nos cuente, Claudia, cuál es esa experiencia con el pueblo guayú. Pues fue por una situación que nunca fue planificada por mí cuando estaba estudiando el pregrado de antropología en la Universidad de Antioquia. Se abrió una oportunidad de trabajar en un proyecto de investigación en el Instituto de Estudios Regionales, el INER, pues instituto en el cual he realizado toda mi trayectoria investigativa.
y en ese entonces se estaba haciendo un proyecto sobre la minería en La Guajira y pues específicamente se estaba tratando de diseñar un esquema de indicadores de desempeño ambiental y social de la minería de carbón, pero que fuera un esquema intercultural, es decir, que esos indicadores de desempeño social y ambiental estuvieran aterrizados en las concepciones de bienestar y de lo que significaba para los wayú vivir bien. Entonces, a ese proyecto ingresé como estudiante de trabajo de grado, como estudiante en formación, y fue pues como mi primera experiencia. Yo tenía otros intereses cuando estaba estudiando, y digo que me comprometí con este pueblo porque pues una vez uno, o a mí me sucedió así, una vez uno empieza a trabajar e interactuar con las personas, pues empieza también a crear vínculos y afectos, y hay allí no solamente un intercambio de saberes y de conocimientos, sino sobre todo un intercambio de emociones, de intereses, de aspiraciones. Y en ese tiempo pues conocí personas que hoy en día pues son amigos muy cercanos, amigas muy queridas, que tenían en ese entonces pues una edad similar a mí y que hemos crecido juntos, ellos y ellas en el activismo, en los liderazgos y yo pues desde la academia comprometida. Entonces, pues como que llegué allí pues, por una situación que no estaba planificada y me quedé. Entonces, 23 años después, sigo trabajando allí. Es una agenda que se ha venido consolidando en el diálogo con ellos y ellas, como entendiendo cuáles son sus problemáticas, cuáles son los intereses desde la academia de comprender en general los impactos que tienen los proyectos de desarrollo económico que se dicen están orientados al bienestar de las comunidades locales y al bienestar general de la sociedad, en este caso colombiana, como los proyectos mineros, los proyectos energéticos, las infraestructuras viales y muchas políticas públicas sobre la salud o la seguridad alimentaria. Y pues que en últimas tienen sus pros y sus contras, pero sobre todo para las comunidades locales implican muchas veces despojos, exclusiones y pues una muy baja participación de ellas, de estas comunidades, en la formulación de las políticas públicas que están dirigidas hacia ellas. Entonces, a medida que fui avanzando en mi formación, fui migrando en diferentes temas, pero siempre han estado ligados a esas dos grandes categorías que son el desarrollo y el bienestar, y una tercera que para mí es clave, que son las relaciones socioambientales, es decir, cómo lo que llamamos desarrollo, lo que entendemos en general por desarrollo, que ha venido pues cambiando muchísimo conceptualmente y por las agencias internacionales y todo esto, pero en general esa forma de ver el mundo y esa forma de gestionar la vida para el futuro, que es el desarrollo occidental, pues implica muchas afectaciones de las relaciones socioambientales, es decir, de las condiciones materiales de existencia de las poblaciones, y les afecta directamente sus modos de subsistencia o sus modos de producción de la comida o etcétera. Y entonces es allí donde pues aparece una categoría que para mí ha sido muy importante, que es la de conflictos socioambientales, pero también aparece la necesidad de comprender cuáles son las aspiraciones de vida de las personas, qué iniciativas activan para poder alcanzar esas aspiraciones, y entonces en esas iniciativas y en esa cotidianidad, cómo gestionan la vida y cómo entonces conciben lo que llamaríamos su propio desarrollo o un desarrollo situado que estaría orientado a su bienestar, a su vida en condiciones dignas y como ellos y ellas la quieren tener. Bien, bueno, veo que has tenido experiencias en salud con los guayú. Me parece interesante si puedes ampliar un poco esto. Es un tema que está hoy en debate en trabajo social, que está en debate en el país, porque tiene que ver con la atención primaria. Entonces veo que has trabajado ese tema. ¿Qué puedes comentarnos de tu trabajo ahí? De hecho, he trabajado la salud desde, pues, como varias perspectivas y con diferentes poblaciones. Ese tema
lo he trabajado con otras poblaciones, poblaciones urbanas no indígenas, poblaciones rurales, y emerge de justamente uno de los grandes efectos que tienen los proyectos mineros, que fue de los primeros proyectos en los cuales trabajé, y esas son las afectaciones sobre la salud. En 2015 más o menos, en 2005, hicimos un proyecto muy bonito que se llamaba Representaciones de las comunidades locales en el régimen subsidiado de salud. En ese tiempo queríamos entender cómo la participación social de los afiliados al sistema, es decir, de toda la ciudadanía colombiana, podía incidir en el desempeño de los servicios de salud, de la prestación del servicio, porque pues el sistema de salud tiene hoy en día muchísimos componentes. En ese tiempo nos dábamos a la tarea, estábamos a un poco más de 10 años de la ley 100 y nos dábamos la tarea de entender ese sistema de salud, cómo funcionaba localmente, es decir, cómo se aterrizaba esa estructura organizacional de EPS, IPS, gobiernos con sus secretarías de salud, los consejos territoriales, etcétera, el ministerio mismo, y hicimos una etnografía del sistema que la hicimos desde La Guajira, y a través de esa etnografía del sistema también nos dimos cuenta cómo eran las interpretaciones de las normas y cómo eso se revelaba entonces en la prestación de los servicios, es decir, lo que ya lo que ve el transeúnte, pues el ciudadano o ciudadana que van al médico o que van a buscar algún tipo de ayuda terapéutica. Entonces fue muy interesante ese proyecto porque a partir de allí empezamos a trabajar el tema de la participación social de la ciudadanía en salud y creamos categorías con estudiantes de doctorado y otros estudiantes de las ciudadanías en salud, por ejemplo, y es todo el tipo de acciones que nosotros podríamos considerar políticas que en general no están institucionalizadas y que inciden en el desempeño del sistema de salud, pero que también inciden en el estado de salud de las personas. Em, Empezamos pues a trabajar muy en sintonía de los estudios críticos desde la medicina social y desde la antropología médica crítica, el sistema de salud que nosotros tenemos desde la ley 100, desde los 90, y pues lo que ha implicado la participación de actores privados en la prestación de los servicios de salud. Y pues trabajamos mucho en la perspectiva de crear como plataformas que hoy en día le llamamos la metodología de interlocución. Ese fue un diseño metodológico que nosotros desarrollamos en el grupo. A partir de este grupo se llamó primero el modelo de interlocución para el desempeño de los sistemas de salud, y luego lo ajustamos como metodología de interlocución para tratar otros temas de política pública y de otros asuntos, pero en ese momento fue para el sistema de salud. Y esa metodología lo que buscaba era poner en diálogo, generar unas plataformas de interlocución con unas técnicas, con unos mecanismos para que todos los actores del sistema de salud local, gerentes de IPS, gerentes de EPS, pues entre las IPS, los hospitales públicos y otras prestadoras de salud, las secretarías de salud, las organizaciones de ciudadanos, los liderazgos, etcétera, se pusieran a conversar, identificaran los problemas que tenía la prestación local de los servicios de salud y pudieran entre todos encontrar las mejoras para esa prestación de servicios. Fue muy interesante porque había unos aprendizajes acerca del sistema por parte de la ciudadanía, por parte de los mismos directivos de los actores como las prestadoras y las aseguradoras, e incluso de los secretarios y secretarias de salud, que permitían generar unos diálogos y unos acuerdos entre todos los actores pues, que estaban involucrados en el sistema de salud. Y esto pues la antropología allí tenía una labor muy importante porque era a partir de la etnografía, tanto del sistema como del uso de los servicios, que nosotros pudimos también identificar problemáticas que luego se discutían en esas mesas de interlocución. Bien, bueno, muestra una experiencia bastante, yo diría, importante y compleja. No compleja, digamos, por lo difícil, sino por la serie de factores que tienen que ver con ella, el trabajo con la población, la necesidad,
la cosmovisión de la misma población. Todo esto, qué te llevaría a recomendar en un programa hoy de atención primaria en salud? Mira, nosotros también luego de eso, pues trabajamos, hicimos un modelo intercultural de atención en salud para los Embera en Frontino, otro pueblo Sí, indígena aquí en Antioquia. También trabajamos en La Ceja, en el oriente antioqueño, estableciendo algunas como pautas para la atención, tratando de identificar cómo las tecnologías de información y otros medios de comunicación podían aportar a una mejor prestación de los servicios y a una mayor participación social por parte de la ciudadanía. En algunos ámbitos, cuando presentábamos nuestros trabajos, nos cuestionaban por el hecho de que estábamos como trabajando al interior del sistema, es decir, que no estábamos cuestionando de tajo el sistema, aunque sí lo hacíamos y lo seguimos haciendo, cuestionando nuestro modelo de atención y nuestro sistema de salud en general. Lo que decíamos en ese entonces es que, y ya en ese entonces, pues estoy hablando de 2005, 2010, estábamos ante unas cifras aterradoras de tutelas y de muertes ligadas a la no oportunidad o calidad de los servicios de salud. Entonces yo creo que a partir de todas esas experiencias podemos decir que definitivamente la orientación hacia la atención primaria de salud es totalmente pertinente y necesaria y urgente para nuestro país, porque definitivamente hay regiones en las que si el promotor de salud que los eliminaron o que los fueron debilitando mucho, las parteras o los conocedores y sabedores locales de las medicinas autóctonas o de la medicina occidental, sin esa red de atención primaria, será muy difícil lograr que nuestro país salga de unas tasas de mortalidad infantil, de mortalidad prenatal, de mortalidad de mujeres embarazadas, que son asuntos que ya en Colombia se habían reducido mucho por los esfuerzos de la atención primaria en salud antes de la ley 100. Entonces, hay allí un primer elemento que me parece que es clave en lo que estamos viviendo hoy. Por otro lado, los modelos interculturales de salud, que está ligado pues a la atención primaria de salud y es lograr unas articulaciones em, muy, muy orgánicas entre las medicinas autóctonas y la medicina occidental. Había unas experiencias maravillosas en La Guajira, por ejemplo, en el Hospital de Nazaret y en algunos lugares del Baupés, y aún hoy pues persisten algunos esfuerzos muy locales por generar unas articulaciones entre estas medicinas y se refiere a asuntos como que pues si el médico autóctono del lugar ve que la somatización o la enfermedad que está sufriendo la persona pues no es de su ámbito de ejercicio, la puede remitir entonces al hospital o al puesto de salud y también viceversa. Hay muchas experiencias de esas articulaciones entre las medicinas. Entonces yo creo que reconociendo que nuestro país es pluriétnico y multicultural y que en muchas regiones coexisten medicinas alternativas, medicinas autóctonas o que llamamos tradicionales y medicina occidental, pues creo que es también una de las orientaciones que tendríamos que tener en cuenta en este momento, pues que estamos en una posibilidad de reforma del sistema. Y definitivamente la participación de actores privados en la prestación de un servicio público, pues produce unas situaciones que limitan y que ponen barreras en el acceso a las personas a los servicios de salud. Entonces, definitivamente, el fortalecimiento de los hospitales públicos y de los puestos de salud públicos que se une entonces a una atención extramural y a una atención primaria de salud, es decir, a un esfuerzo mayor por la promoción y la prevención de la enfermedad, creo que es clave y pues para eso definitivamente es el Estado el que tiene que asumir
y el sector público el que tiene que asumir en muchos lugares este tipo de atención, porque pues obviamente allí no hay posibilidades de hacer un negocio o de lucrarse pues con los servicios de salud. Entonces creo que hay que recuperar el protagonismo de lo público en la atención en salud en nuestro país. Y finalmente, la formación de ciudadanos en salud, de las ciudadanías en salud, que tiene que ver con trabajar con las poblaciones, con los liderazgos, en términos de el conocimiento de nuestro sistema de salud, de la participación activa, en términos de apropiación de estilos de vida saludables. Hay un trabajo enorme por hacer en términos de seguridad alimentaria. Estamos en una crisis por enfermedades crónicas no transmisibles que están ligadas a la alimentación, a las transiciones nutricionales que resultan de una mayor ingesta de alimentos ultraprocesados y que en muchos lugares hoy en día, por las dificultades y por los despojos que han sufrido muchas comunidades que antes eran productoras de su propia comida o productoras de comida para nosotros que estamos en las ciudades, pues han dejado de producir y pues lo que se encuentra en las tiendas son alimentos ultraprocesados y llenos de azúcar que generan hoy en comunidades rurales y en comunidades indígenas, por no decir que en su mayoría en comunidades urbanas, pues las enfermedades cardiovasculares y en general las crónicas no transmisibles que están ligadas a la nutrición, como son la obesidad, la diabetes, etcétera. Entonces allí tenemos una tarea muy importante de, de, de trabajo y de información y de formación en estilos de vida saludables, ojo, teniendo en cuenta que muchas veces pues las poblaciones y las personas no tienen todas las condiciones para poder llevar estos estilos de vida saludables, pues en muchas ocasiones pues los costos de la alimentación tampoco permiten llevar a cabo pues una buena dieta, etcétera. Entonces, digamos que esto va estructuralmente ligado a las condiciones de vida de las personas, pero sí necesitamos fortalecer los liderazgos en ciudadanías en salud para que las personas se comprometan y se involucren más en la participación en estos espacios de planeación de los servicios de salud y de todas las estrategias de política pública para la prevención y la promoción, la prevención y la promoción de la salud, y entonces tener unas ciudadanías más activas, exigiendo y también participando directamente en el diseño, la implementación y la evaluación de todo lo que concierne todos los sistemas alrededor de la salud y la seguridad alimentaria. Bueno, creo que has hecho una exposición bien amplia sobre esto de los programas de salud. Hay una pregunta que puede parecer obvia, pero que a mí me parece interesante en la medida en que se señalaba que este programa puede ser de mucho interés en trabajo social y de mucho interés en el estudiantado, también como consulta, y es lo que tiene que ver con la etnografía, los métodos etnográficos. ¿Cuál es la utilidad que le ves, su aplicabilidad en este tipo de trabajos comunitarios? Pues como saben, la etnografía es uno de los métodos o estrategias o enfoques dentro de la investigación cualitativa y es pues digamos como la marca metodológica de la antropología. Pues en la antropología tenemos otras áreas de énfasis que son la antropología biológica y la arqueología, que utilizan otras estrategias metodológicas, otros enfoques, pero que siempre en general se acompañan también de la etnografía, porque la etnografía es un enfoque, un abordaje de las realidades sociales que nos permite llegar a profundidad de cómo viven las personas las situaciones que les toca vivir o que están en su cotidianidad. Entonces, una de las marcas o de los principios pues, que caracterizan la etnografía es que la información que buscamos generar parte de la idea de que es la experiencia y las interpretaciones que las personas hacen de sus propias situaciones y de los fenómenos pues
que les atañen. Entonces allí hay una búsqueda de esas voces que viven directamente la experiencia, el problema, el fenómeno, la dinámica, el proceso pues que estemos tratando de comprender. Y esas voces, otras, que son las que viven directamente estas situaciones, pues entran en diálogo con unas teorías y con unas formas de comprender las sociedades, que son las teorías antropológicas o en general las teorías sociales. La etnografía es un enfoque o un abordaje muy flexible. Se puede diseñar una metodología basada en la etnografía, se puede basar en múltiples técnicas para la generación de información y también múltiples técnicas para el análisis de la información. Entonces, nosotros utilizamos censos, utilizamos cartografías, hacemos líneas de tiempo, podemos hacer talleres participativos de mucho tipo. Por ejemplo, ustedes utilizan mucho el diagnóstico rápido participativo. Eso es una técnica que nosotros podríamos muy bien utilizar dentro de un proceso etnográfico y otros talleres participativos de construcción colectiva, de planeación, etcétera, que se podrían hacer con las personas involucradas en el estudio si fuera pertinente para el propósito del mismo. Adicionalmente, entonces, recabamos una cantidad de información mayoritariamente cualitativa, pero como digo, también hacemos censos y también podríamos acudir a estadísticas y a información cuantitativa en general, pero las lecturas que hacemos, pues sí son muy cualitativas en términos de profundizar y de caracterizar y describir al mayor detalle todas las dinámicas que intervienen en la vida de las personas. Nosotros podemos tener por una investigación, pues el foco, por ejemplo, en la acción política o en la participación social en salud. Pero para poder entender la participación social en salud, y esa es otra de las marcas pues de la antropología, es que necesitamos saber cómo la organización social incide, cómo la política, cómo la economía, cómo las relaciones socioambientales intervienen en la participación social en salud. Por decirte algo, por ejemplo, a nosotros nos falló nuestra etnografía cuando planteamos un taller participativo en Maicao con líderes y lideresas cuando estábamos haciendo este proyecto en salud. ¿Por qué digo que nos falló la etnografía? Porque nosotros planteamos un taller a las 8 de la mañana y pues no llegó Ujú. absolutamente nadie. Y cuando evaluamos por qué era que no había llegado nadie, si habíamos hecho toda la convocatoria, pero en cambio si habían llegado a las 4 de la tarde, es porque habíamos obviado un dato etnográfico muy importante. La gente desde las 4, desde las 5 de la mañana está en el rebusque, Ujú. trabajando en el mercado y haciendo actividades que tienen que ver con la organización del día y la sobrevivencia de la familia para ese día, y a las 8 de la mañana es una hora que es pico en esa perspectiva. Entonces a nosotros nos falló nuestra etnografía porque no tuvimos en cuenta esas dinámicas que son propias de los líderes y las lideresas y que entonces les impedía ir a un taller pues de trabajo. Entonces creo que es una herramienta muy útil, muy potente. Hoy en día pues los tiempos de los proyectos desafortunadamente no nos permiten permanecer por tiempos prolongados en las comunidades, en las poblaciones con quienes trabajamos o con quienes realizamos nuestros proyectos, y entonces eso pues sí impide un poco esa posibilidad de hacer una etnografía amplia y verdaderamente descriptiva de todas las dinámicas interconectadas. Entonces, a veces se confunde con que la etnografía es un conjunto de entrevistas Ujú. semiestructuradas a profundidad y que a esto le sumas unas cuantas observaciones y estás 3 días y haces 20 entrevistas Ujú. y ya con eso dijiste que hiciste una etnografía. No, definitivamente la etnografía es algo mucho más complejo que eso. Implica tener una representatividad estructural de la sociedad, es decir, que implica una interacción con todo el tipo de actores que configuran esa sociedad específica con la que queremos, a la que queremos entender o con la que queremos resolver un problema, y pues implica un involucramiento de la investigadora o del investigador en ese mundo de vida o en esas dinámicas cotidianas y a veces excepcionales de las comunidades. Entonces, pues
Creo que en resumen es seguramente ya el estudiantado, porque por lo sé, por el pensum de trabajo social en la Antioquia, pues conoce muy bien este método entre los métodos cualitativos y pues sé que entienden la potencia. Ahora bien, como algunas profesiones, específicamente el trabajo social, está muy enfocado a la intervención, eh, muchas veces en la antropología también tenemos el ámbito laboral de la intervención, pues de hacer un ejercicio profesional muy aplicado. Trabajamos con gobiernos, se trabaja con empresas, con ONGs y pues se trabaja directamente en construir con las poblaciones pues soluciones para sus problemas. En fin, pues yo creo que la etnografía, aunque requiere tiempo, es una herramienta muy potente para poder anticipar el logro o no de estas intervenciones en las comunidades. También es útil para poder ir anticipando las tendencias hacia dónde van esas poblaciones en diferentes dimensiones de su vida. Así que, pues creo que la etnografía es, como digo, una herramienta de conocimiento, una posibilidad de hacer un diseño metodológico con mucha potencia, requiere tiempo y requiere involucramiento de parte de la investigadora o del investigador, pero tiene muchas posibilidades para no solamente generar conocimiento, comprensiones o descripciones sobre asuntos específicos o generales de las comunidades y de las poblaciones, sino también para hacer mucho más sensibles, más pertinentes, más situadas las intervenciones en las cuales pues nos encontremos como profesionales involucradas. Sí, creo que ha hecho una muy buena exposición sobre la aplicabilidad de la etnografía, digamos, la etnografía aplicada a realidades, a estudios, algo que, como lo señalas, en trabajo social es muy empleado, ¿no? Y creo que una exposición de estas, pues, contribuye mucho en el estudiantado y en el profesional, que te está interviniendo también y seguramente tiene algún tipo de experiencia, entonces sirve mucho de complemento, ¿no? De comprensión de la metodología como tal. Finalmente, te quisiera preguntar un poco sobre las metodologías para desarrollos situados y veo que ustedes mantienen una posición muy crítica frente a la situación que tiene que ver con estas negociaciones, con estas concertaciones. Pues como conocer algo de esta experiencia. Y Desarrollo Situados fue finalmente el nombre que logramos concretar luego de la fortuna que tuve de hacer un año sabático y de buscar en todo el mundo experiencias desde la academia o desde los movimientos sociales que tuvieran que ver con el desarrollo de metodologías o métricas que apoyaran o que contribuyeran a iniciativas locales de desarrollo, desde las propias concepciones de desarrollo y bienestar de los pobladores de una localidad. Entonces, gracias a esa experiencia logré conocer varias metodologías y métricas que permitían trabajar con las poblaciones en términos de la planeación de su desarrollo, en términos de la implementación y de la evaluación de procesos que estuvieran encaminados al desarrollo propio o al desarrollo situado. El desarrollo situado se refiere a la idea con la que empezaba muy al principio de que las poblaciones, aunque estén inmersas en la cosmovisión occidental, o sean ellas poblaciones originarias o poblaciones étnicas, todas ellas tienen una forma, una cosmovisión acerca de la vida, acerca de lo que la vida debería ser, cómo deberíamos ser como seres humanos en el mundo, y eso implica una gestión de la vida, una gestión en el presente de la vida para lograr esas aspiraciones de futuro. Entonces, esa es como mi traducción del desarrollo para no tener que usar la palabra tan cargada de tanta historia, de tanta ideología, de tanta política, tanto internacional como nacional y local.
en términos de lo que llamamos el desarrollo, que pues para muchas personas todavía se equivale a progreso, a tener más, a acumular dinero o aumentar el Producto Interno Bruto, etcétera. Y que hoy tenemos pues obviamente unas versiones desde las capacidades como la de Amartya Sen y otras pues elaboraciones acerca del desarrollo que intentan pues impregnarle una centralidad en el ser humano, en su desarrollo individual y colectivo, a final de cuentas pues al bienestar de las personas, pero que también muchas veces son comprensiones del desarrollo también muy antropocéntricas, la mayor parte de las veces androcéntricas y obvian otro tipo de ontologías, otro tipo de cosmovisiones del mundo, etcétera. Entonces a eso se refiere lo situado. Lo situado es que cada población, si ustedes quieren, cada población tiene su propia idea, su propia concepción del desarrollo y el bienestar, y entonces como académica, mi intención es generar y aportar con metodologías que permitan exponer esa concepción y esa forma de ver el desarrollo y el bienestar, que pueden incluso estar nombrados de maneras distintas, como otras poblaciones lo nombran como vivir bien, vivir sabroso, la vida tranquila, la vida digna, ¿cierto? Que hay muchas denominaciones para no tener que hablar de desarrollo, que es la categoría pues como más hegemónica, por decirlo. Entonces, estas metodologías lo que intentan es conocer muy a fondo la heterogeneidad inicial de las comunidades. Las comunidades nunca son homogéneas, siempre hay múltiples intereses por la generación, por el género, por muchas situaciones, las comunidades nunca se pueden asumir como homogéneas. Y en esa perspectiva, entonces hay que conocer esa heterogeneidad de intereses, de aspiraciones, de futuro, de capacidades para gestionar la vida, etcétera, de los medios materiales, de los medios simbólicos, de los medios relacionales con las que cuentan las poblaciones para gestionar su vida de acuerdo a sus propios estándares y a sus propias expectativas y necesidades. Y para eso, pues hay muchas metodologías. Está las cartografías sociales, hay esfuerzos como, por ejemplo, los de las fotografías participativas o lo del retorno etnográfico y el trabajo con activistas que presentamos en el libro sobre metodologías para metodologías comprometidas para desarrollos situados. Allí hay pues varias metodologías que se proponen a este respecto, pero también hay unas métricas, por ejemplo, ahí se expone un trabajo sobre ese trabajo de hace 20 y punta de años de indicadores de desempeño ambiental y de una herramienta para medir la calidad de vida, pero adaptado a los Wayuu. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer la sociedad. ¿Cómo se conoce la sociedad? Pues con la investigación quali y quanti o investigaciones mixtas. Y luego de eso, procesos participativos, todas las metodologías para desarrollo situados necesitan involucrar procesos participativos, o sea, necesitan involucrar a la gente en la propia concepción, diseño, implementación de las acciones tendientes a lograr ese desarrollo y el bienestar, como lo plantean cada una de esas poblaciones. Entonces a eso se refieren pues como las metodologías y métricas, a esfuerzos procedimentales que permiten conocer esas aspiraciones y concepciones de desarrollo y bienestar de manera localizada, muy concreta en grupos sociales o en colectivos y transformar ese conocimiento en un plan para ir logrando poco a poco esa gestión de la vida e incluso incidir en la política pública para que coadyuve a ese logro de las iniciativas locales de desarrollo y bienestar. Entonces, por ejemplo, hay herramientas como las de los escenarios, la metodología de interlocución misma, en fin, pues hay una serie de herramientas que seguramente también en trabajo social
Ya nombré una, el diagnóstico rápido participativo, los procesos de planeación participativa, todos esos son herramientas metodológicas que nos permiten contribuir y colaborar y participar activamente de las iniciativas locales y situadas de desarrollo y bienestar. Yo no creo que ha sido una excelente charla y que ha sido muy ilustrativa, digamos, muy pedagógica, que ha permitido entender muy bien toda esta relación entre el conocimiento y la realidad. Entiendo que de parte de que este libro, por ejemplo, Metodologías para Desarrollo Situados, se encuentra en la web de la Universidad de Antioquia. Sí, así es un libro de acceso abierto, está totalmente pues digital en el repositorio institucional del Fondo de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y también hay otro anterior que se llama Inclusiones Incompletas. Sí, Ese libro también es muy interesante, Chucho, porque lo que hacemos es un análisis de cómo funciona la consulta previa y seguramente muchos profesionales del trabajo social sí. han tenido que participar de estos procesos de consulta previa o de consentimiento previo e informado. Entonces allí hay pues unas lecturas de tres casos, un caso campesino, el de Palmitas por el túnel de Occidente aquí en Medellín, en el área metropolitana, el caso de la represa El Cercado en La Guajira, en donde se afectaron poblaciones campesinas, pero también huihuas, otro grupo indígena de la sierra, y pues el pueblo Wayuu. Y el otro caso fue el de Marmato, que es un caso muy particular porque pues es un pueblo minero de siempre, desde la colonia, y en el proceso de explotación del oro por parte de multinacionales, ya no de los pequeños y medianos mineros que están allí pues históricamente explotando, se genera todo un conflicto ambiental y hay unas poblaciones indígenas que son objeto de sujetos de derecho y entonces entran en un proceso de consulta previa. Entonces, ese libro, por ejemplo, Ujú. analiza desde las etnografías de estos casos justamente lo que hace la consulta previa y otras políticas de reconocimiento de nuestro país, una inclusión incompleta, es decir, que las personas participan, pero no necesariamente su participación tiene una incidencia directa en cómo se desarrolla el proceso para decidir lo que va a suceder con sus propias vidas, porque finalmente eso es lo que pasa con un proyecto que llamamos proyectos de desarrollo, pues que toman, o sea, generan unos ordenamientos y unas intervenciones, unos regímenes muy particulares que afectan completamente la vida de las personas y muchas veces ellas no tienen chance de participar ni de tener una voz en esas decisiones que se toman por ellas. Bueno, yo creo que ha sido una charla bien interesante, bien aleccionadora. Creo que tenemos la posibilidad, las personas interesadas en hacer las consultas de los textos en las páginas de la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Ciencias Sociales. Nuestros agradecimientos a Claudia, nuestras felicitaciones también por esa carrera profesional tan brillante que lleva y esperamos en otra oportunidad volverte a invitar para que nos sigas contando de tus experiencias. Sí, muchas gracias, porque no hablamos de los últimos proyectos que tienen que ver con el hambre y la Sí, inseguridad alimentaria y bueno, todo lo último que estoy trabajando también en sí. La Guajira y que es un asunto que cada vez se agrava más y sobre todo actualmente pues como con los anuncios de un fenómeno del niño bastante severo, va a tener unas implicaciones para nuestras poblaciones bien fuertes en términos de seguridad alimentaria. Entonces sí, espero la invitación Sí, claro, próximamente. pues la hacemos en estos días. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a ti, Chucho, por esta conversación. Muy, muy, No, no, muy muchas raro gracias. estar interactuando en esta, Sí, en esta modalidad académica. claro. Sí, no, gracias. Y entonces, bueno, también nuestros agradecimientos a la audiencia que nos visita. La invitación es a que se afilien, se suscriban al canal y pueden estar enterados de la programación que realizamos periódicamente
Muchas gracias a todos y todas. Chao.